Martes de la tercera semana de Adviento, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Él le contestó: no quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Entonces Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios, porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la salvación y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y ustedes, a pesar de esto, no se arrepintieron ni creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como podemos ver, se nos sigue presentando la figura, la persona de San Juan Bautista. Y en este caso, nuestro Señor Jesucristo mismo, resaltando que la penitencia y la conversión pueden enderezar y situar a todos en camino de santidad, aunque hayan vivido mucho tiempo alejados de Dios. Y va a presentarnos nuestro mismo Señor a Juan Bautista, porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la salvación. Esto es lo que hizo Juan Bautista, el precursor de Jesucristo, el que lo iba a señalar. Ese es el Cordero de Dios. Juan Bautista nos va a enseñar el camino de la salvación, y por eso vemos que, como lo narran los evangelios, mucha gente se acercaba a Juan Bautista. Ya hemos dicho que en esas personas que se acercaban está como contenida la salvación que trae Jesucristo y que ya va presentando Juan Bautista. Es una salvación universal, porque vienen incluso hasta paganos con arrepentimiento y con deseo de conversión a hacerse bautizar por Juan. Entonces, para esto nuestro Señor empieza poniendo un ejemplo. Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Le va a contestar: no quiero. Pero después recapacitó y fue. Ya aquí, en estas palabras de nuestro Señor, vemos cómo es posible la conversión, el cambio, la rectificación en algo que de repente uno está equivocado, viene realizando mal, y siempre es posible cambiar. Un hijo al que su papá lo manda a trabajar y dice: no quiero, pero después reflexiona, piensa, recapacita, medita y cambia y va a trabajar. Esto después el Señor lo va a identificar con el llamado de San Juan, de Juan Bautista, a la conversión. Vino Juan enseñándoles el camino de la salvación. ¿Y quiénes le van a escuchar? ¿Y quiénes le van a hacer caso? Pues dice nuestro Señor: los publicanos y las prostitutas, es decir, personas que de repente estaban dominadas por el pecado, pero que ante las palabras de Juan, ante la invitación de Juan al cambio, a la conversión, ante la enseñanza de ese camino de salvación que les presentaba Juan Bautista, pues supieron reconocer ahí el llamado de Dios al cambio, a la conversión, y efectivamente le creyeron. Pero en cambio nuestro Señor va a decir
va a hablar del otro hijo, a quien su papá le va a decir lo mismo: ve hoy a trabajar en mi viña. Y él le dijo: voy, Señor, pero no fue. Es decir, no puso en práctica aquello que le había dicho a su padre. No le obedeció, no le siguió, no cumplió su mandato. Y nuestro Señor los va a identificar con aquellos que no creyeron a Juan Bautista. Y por eso va a decir: vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la salvación y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y ustedes, a pesar de esto, no se arrepintieron ni creyeron en él. En definitiva, el llamado es a la penitencia, a la conversión, a escuchar la palabra de Dios. Juan Bautista sigue hablando ahora, y nuestro Señor Jesucristo nos sigue presentando a Juan Bautista, nos sigue poniendo a nuestra consideración a Juan Bautista. Cada día que pasa nos acercamos más en este tiempo de Adviento a ese momento en el que, con el nacimiento del Salvador, hay un cambio en la humanidad. Ya nada es igual, pero para recibirlo dignamente hace falta esa renovación interior, esa conversión, ese cambio en nuestra vida, en lo que haya que cambiar, que estemos equivocados. Todos estos días la Iglesia, a través especialmente de la liturgia de la palabra, nos va proponiendo esos caminos de conversión, ese cambio, y como les repito, especialmente presentándonos la figura, la persona de Juan Bautista. Que este Evangelio sea un motivo para seguir fomentando en nuestra vida esa conversión en tantas cosas que de repente no son grandes pecados, pero sí pequeños aspectos, pequeños defectos, pequeños pecados, o quizá no tan pequeños, en los que cambiar. El tiempo de Adviento es propicio para ello. La gracia de Jesucristo, la fuerza de Jesucristo se nos transmite de manera especial en este tiempo. Vamos a invocar, como siempre, la intercesión poderosa de la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.